Continuamos en la UNED, grado Filosofía. Vamos a abordar el tema cuarto, fe y razón como fuentes de conocimiento en la Alta Edad Media. Hagamos una introducción. Los implícitos filosóficos de la revelación cristiana. La visión cristiana marcará profundamente la filosofía. No fue una influencia terminante o inmediata, pero la reflexión filosófica, así como otras manifestaciones culturales e históricas, se irán vertebrando bajo el influjo del cristianismo. El cristianismo irá trastocando poco a poco las cuestiones de fondo de los problemas filosóficos que plantearon los griegos. Al final del mundo antiguo serán los principios doctrinales de esta religión hacia los que se dirija su mirada la filosofía grecorromana. En síntesis, la influencia de la revelación cristiana en la filosofía occidental fue una metafísica creacionista y una nueva antropología, como también una nueva visión de la historia. En cuanto a la metafísica creacionista, diremos que la realidad surge de un ser creador, único, que no forma parte del mundo y lo produce de la nada, ex nihilo. Los seres son individualidades cuyo origen es un acto de creación de la voluntad del ser creador, un acto de amor. Ya no estamos ante una materia preexistente común en el pensamiento griego, ni tampoco ante la visión del tiempo como eterno retorno. De la nueva antropología diremos que el hombre tiene un perfil ontológico, específico, dentro del conjunto de los seres. Adquiere una personalidad que no tenía en el mundo de la Psiquis o del cosmos helenístico. La nueva posición del hombre hace que la sociedad y el Estado, cristianos, no se asienten ya sobre el concepto de la democracia griega ni sobre el concepto del civil romano, desposeído de una clara identidad personal. Y de la visión de la historia diremos que el mundo queda ligado a una nueva temporalidad lineal, alejada del sentido circular de la filosofía griega. La vida del hombre alcanza una historicidad escatológica en relación con el destino último del ser humano, y su realidad tendrá una significación trascendente. Cristianismo y filosofía en los padres de la Iglesia. Llamamos patrística al periodo en que se elabora un cuerpo teórico cuya pretensión es llevar la filosofía griega por caminos cristianos, al mismo tiempo que elabora un corpus razonado del dogma. Distinguimos tres periodos: el inicial, el de apogeo y el de decadencia. El inicial, hasta el Concilio de Nicea 325, con los padres apostólicos, apologistas y primeras escuelas cristianas. El de apogeo, desde el Concilio de Nicea hasta el de Calcedonia 451 o hasta San León Magno 461. Y el periodo de decadencia en Oriente hasta San Juan Damasceno en el 749 y en Occidente hasta San Gregorio Magno 604 o hasta San Isidoro de Sevilla 636. Los primeros padres de la Iglesia se preocuparon más de la doctrina revelada y por cuestiones religiosas que por lo filosófico. Es con los padres apologistas cuando lo intelectual cristiano relacionado con la filosofía se da de manera más clara. Ellos responderán a la ofensiva teórica en contra del cristianismo que se produce en tiempos del emperador Marco Aurelio, en el 161-180. Tenemos el ejemplo de Luciano o Celso, y es aquí cuando se establecen las primeras relaciones entre cristianismo y filosofía. Hagamos una lectura del cristianismo y filosofía en los padres apologistas. Destaca aquí la figura de San Justino, que se esfuerza por establecer una comparación entre ciertos filósofos griegos y los cristianos tratando de ver en la filosofía una religión natural. En su obra, Diálogo con el judío Trifón, llega a la conclusión de que la razón es el verbo de Dios, Cristo, del que participa todo el género humano, incluidos los no cristianos. No obstante, el cristianismo es superior a toda filosofía. Todo lo que es verdadero se encuentra solo en el cristianismo, y recurre a la teoría de que las verdades de los filósofos provienen de fuentes, si no evangélicas, puesto que éstas son posteriores, sí judaicas. Además, insiste en la teoría del verbo, como razón participada por todos. Aun sin saberlo, el pagano que piensa y obra según razón está iluminado por el verbo. También Marco Minucia Félix es otro exponente de la literatura apologética cristiana. Influido por Séneca y Cicerón, insiste en la preconciencia de paganos y cristianos sobre la existencia de Dios y la vida futura. Dios se presenta con muchos nombres y bajo muchas apariencias, y lo que los bíblicos y filósofos paganos pudieron decir de verdad que era simple imitación de la predicación de los profetas bíblicos.
Por su parte, Taciano destaca por su actitud crítica para con el helenismo, tal como aparece en su discurso a los griegos, y ataca duramente a los pensadores y poetas griegos y les acusa de inmoralidad, para contraponer luego la fe de la religión cristiana a la filosofía como actitud racional. La fe es la única verdad por la que el cristianismo ni es filosofía ni puede dejarse ilustrar por ninguna consideración filosófica. También Taciano repite la idea de que los griegos habían tomado de la Biblia muchas ideas filosóficas, afirmación que, como en San Justino, carece de justificación, pero que deja claro que ya desde los primeros pensadores cristianos se asimilaba el cristianismo con un área común de verdades y de problemas que son compartidos por fe y razón. Tertuliano, en el 160-250, es quizá la figura más terrible y representativa de este contexto. Su punto de partida es la condena de la filosofía, Platón, Aristóteles, estoicismo, neoplatonismo, etc., de la que según él no nacen sino errores y herejías. La fe se acepta como tal, sin examinarla ni juzgarla, por lo que es condenable toda actitud de búsqueda de investigación en torno a las verdades de la fe. La interpretación de las Sagradas Escrituras corresponde solo a la jerarquía eclesiástica, cuyo dogma encierra todo lo verdadero. Si algún filósofo se ha aproximado a esta verdad, esto es pura casualidad. La suya es pues una actitud antirracionalista, que llega a afirmar incluso la verdad de la fe justamente porque versa sobre lo incomprensible, demostrando así precisamente que es superior a la razón. La gnosis. Podemos decir que el gnosticismo fue una primera investigación que desde dentro del cristianismo pretendió dotarlo de forma filosófica. Lo esencial es que la gnosis pretendió conjugar la doctrina de salvación del cristianismo con la cosmología del platonismo medio. Y estas son sus líneas generales, en 4 puntos. La trascendencia de Dios y de su absoluta separación de la materia, que Dios es causa del bien y no puede ser por tanto causa del mal. La segunda, que se recurre a seres intermedios para salvar la distancia entre Dios y el mundo. Estos seres se van degradando a medida que se alejan del primer principio, Dios. Se escalonan en eones. En el gnosticismo, los eones son cada uno de los seres eternos, emanados de la unidad divina, que colmaban el intervalo entre la divinidad y la materia, formando el mundo espiritual. En un tercer punto estaría el mundo sensible, que es el último lugar en la escala de los seres. La materia es fuente del mal. Y por cuarto punto diremos que la dualidad en el hombre. Un elemento malo, la materia, y otro bueno y espiritual, el alma, de orden psíquico. El alma procede del mundo superior y está aprisionada en el cuerpo, sin embargo tiene la capacidad de salvación y de retorno a la religión de donde procede, mediante un esfuerzo moral y ascético. La gnosis concibe el mundo como una realidad intermedia entre lo divino y lo material, y por ello una de sus ideas fundamentales es la restitución de todas las cosas y su estado originario. El saber gnoístico no es una ciencia en el sentido usual, sino una especie de iluminación superior, gnosis, que intenta conciliarse de manera muy forzada con los textos cristianos, y por ello cae en herejía. El gnosticismo llegó a suponer una importante corriente heterodoxa en la Iglesia, sobre todo hasta el Concilio de Nicea, en el 325. El más importante representante de la gnosis alejandrina fue Basílides, 120-140, así como en Italia destacó Valentín y en Persia Mani. Para Basílides, la fe es algo puesto por Dios en el espíritu de los elegidos, de los predestinados a la salvación. Nos habla de 2 principios, la luz y las tinieblas, una como causa del bien, la luz, y otra como causa del mal, las tinieblas. Valentín es tal vez el autor más relevante del gnosticismo, vive en Roma entre el 135 y el 140. Este autor señala como cima de la realidad a un ser intemporal, al que llama Padre o Eón, formado por 2 principios, abismo y silencio, y de él se derivan otros eones constituidos por parejas, mente y verdad, razón y vida. La teoría de la iluminación en San Agustín, ciencia y sabiduría. Agustín nace a la filosofía entendida esta como sabiduría, no como ciencia. Veamos la distinción. La ciencia es el conocimiento racional de las cosas temporales y mudables del mundo. La sabiduría se ocupa del conocimiento de las verdades y realidades eternas e inmutables del mundo inteligible. Evidentemente, para Agustín, la ciencia debe estar subordinada a la sabiduría y ésta a la contemplación y al amor de Dios. La filosofía, en tanto que búsqueda
de la verdad es un proceso espiritual que nos eleva a Dios, y el camino que debe seguir es la conquista de una interioridad profunda donde habita la verdad. Filosofar, para Agustín, es buscar y aprender la verdad en el interior del alma. Con un máximo recogimiento, el alma puede captar el principio de su existencia, Dios, que la trasciende, pero que también está en ella desde el principio. Deseo conocer a Dios y el alma, declara en su Solikiois. Dios está en el alma y se revela en la más absoluta intimidad. Buscar a Dios es buscar al alma y en ello implica replegarse sobre sí mismo. La teoría de la iluminación en algunos temas agustinianos. En la refutación del escepticismo. Es propósito de Agustín superar el escepticismo de los académicos de la época y así escribe su obra, Contra Académicos. Para los académicos, las diferentes opiniones de los filósofos, los errores de los sentidos, las ilusiones del sueño, todo esto demuestra que no es posible conocer con certeza una verdad, admitiendo como verdadero todo conocimiento que tenga características que le impidan ser falso. Frente al escepticismo de los académicos, Agustín defiende las verdades inatacables, como las de las matemáticas o las de la lógica, como el principio de no contradicción sobre las que siempre podemos estar seguros. Por tanto, si hay verdades que no tienen ningún elemento de falsedad. Estas verdades que se imponen con tanta evidencia no pertenecen al mundo sensible, sino al inteligible. Existen realmente en el mundo inteligible que para Agustín es el verbo. Pero, y esto es interesante, cuando se duda de que pueda existir una verdad inmutable, es porque existe ya una cierta noción de la verdad de la cual se está dudando. ¿Cómo se puede negar algo sin tener una noción previa de aquello que se niega? Algo similar ocurre con las acciones morales. Cuando buscamos la felicidad es porque tenemos una idea previa, aunque sea vaga, de lo que es la felicidad. Y se pregunta Agustín, ¿de dónde proceden esas nociones previas? No de los sentidos. Esas nociones están en nosotros. Son anteriores a la experiencia y son de origen inteligible. ¿Y cómo han llegado esas nociones a nosotros? Platón nos lo explicó en su teoría de la reminiscencia. Ahora Agustín sustituye la reminiscencia por su teoría de la iluminación. La verdad está en el alma, iluminada por el verbo. Así pues, hay que cerrar las puertas de los sentidos y concentrarse en el proceso de interiorización y purificación. Hay que huir de la dispersión del mundo sensible para poder conocer la verdad, al tiempo que el alma debe mantenerse pura y alejada de las actividades del cuerpo. En definitiva, la verdad es Dios. La filosofía es búsqueda, proceso de purificación a través de la interioridad y de la ascensión a Dios, pero no al Dios uno de Plotonio, sino al Dios Padre del cristianismo. Lectura: Conclusiones de la crítica agustiniana al escepticismo. Primero, existen verdades, principios lógicos, proposicionales, matemáticos, normas de sabiduría práctica, evidentes y ciertas de orden inteligible, superiores a los sentidos y siempre verdaderas, que sean cualesquiera las ilusiones de la percepción. Segundo, la certeza de las mismas proviene de mostrarse evidentemente del pensamiento que las aprende en lo interior, con el ojo purificado de la inteligencia. Tercero, existe por tanto el mundo inteligible, mundo de la verdad, de la sabiduría y de la belleza, que ilumina y rige todas las inteligencias, que es el verbo. Cuarto, existe Dios, absoluta sabiduría y absoluta verdad de quien procede el verbo, el Dios Padre. Y quinto, la filosofía como búsqueda de la verdad es un proceso de purificación y elevación espiritual, interiorización, que aspira a la posesión de la sabiduría, Dios, donde el alma encuentra la felicidad y donde el deseo de la búsqueda se torna en el descanso de la saciedad. En el principio de la autoconciencia. Ya hemos visto que Agustín cree que la verdad es de orden inteligible y que su realidad es evidente al pensamiento. El filósofo lleva dentro de sí esta noción oscura de la verdad y aspira a ella. Tiene conciencia de pensar, es decir, de buscar la verdad, que confusamente entrevé. La evidencia de este pensar fue convertido por Agustín en un principio filosófico contra la duda, el escepticismo de los académicos. Agustín sabe que existe y que piensa, aunque no sabe de dónde le viene ese saber que sabe. En los soliloquios encontramos el siguiente diálogo de Agustín con la razón. Tú que viste en Orce 6st, tú que quieres conocerte, ¿sabes qué eres? Lo sé. Un de 6, ¿de dónde lo sabes? No lo sé. ¿Sabes qué piensas? Sé yo, lo sé. Por tanto,
Es verdad que piensas. Es verdad. Agustín tiene conciencia de qué es y piensa. El pensamiento es el contenido del ser, no el ser contenido del pensamiento. No se deduce el existir partiendo del pensamiento como hizo Descartes. Por otro lado, ¿de dónde le viene a Agustín el saber que sabe? Agustín no conoce el origen de su conocimiento. Para buscar este origen, Agustín se remite a una evidencia superior, trascendente, y señala una realidad iluminadora, trascendente a su razón, que es el verbo. El verbo está en mi profundo interior, como una presencia oscura y voz de la verdad, la cual tengo que buscar. ¿Cuál es la primera verdad que conozco?, se pregunta Agustín. La primera verdad conocida es la realidad de existir, sin ninguna duda. El sienin fajor sum, existo, puesto que dudo, que dice en De Libero Arbitrio. Pero para llegar a esa verdad hay que estar íntimamente recogidos, interiores. Solo así se conquista la luz de la razón, esa luz que procede de la luz de todas las luces, Dios. Por lo tanto, la autoconciencia de Agustín da testimonio de otra verdad en la que se encuentra su razón de conocer, la ratio cognoscendi, y también su razón de ser, la ratio sendi. Lectura: La metafísica de la luz de Roberto Grosseteste. Roberto Grosseteste, 1170-1253, canciller de la Universidad de Oxford, es uno de los más destacados representantes del agustinismo medieval. En su obra De Luce, afirma que la primera forma corpórea es la luz. Como tal, se une a la materia prima para formar una sustancia simple sin dimensiones, que es el substratum de todas las sustancias tridimensionales. El proceso de formación de esas sustancias tridimensionales es explicado por Grosseteste de la siguiente forma. La luz se difunde en todas dimensiones, esféricamente, formando la esfera más exterior, el firmamento, en el punto más alejado de su difusión. Esta esfera consta simplemente de luz y materia prima. Desde todas las partes del firmamento, la luz se difunde hacia el centro de la esfera por una automultiplicación o generación de luz que da lugar necesariamente a las 9 esferas celestes concéntricas, de las cuales la más cercana a nosotros es la esfera de la luna. La automultiplicación de la luz a partir de esta esfera sigue, pero su difusión es menor a medida que se aproxima al centro, produciéndose las 4 esferas infralunares de fuego, aire, agua y tierra que constituyen el mundo sensible y las cosas. El grado de luz poseído por cada especie de cuerpo determina el lugar en la jerarquía corpórea, siendo la luz las especies en perfectio corporum. Por otra parte, Grosseteste entiende su filosofía de la luz de modo que abrace también el mundo espiritual. Así, Dios es luz pura, la luz eterna, y los ángeles son también luces incorpóreas que participan de la luz divina. Dios es la forma de todas las cosas, dice Grosseteste, pero no lo es en el sentido de que entre en la sustancia de éstas, uniéndose a su materia, panteísmo, sino que como su forma ejemplar. En este sentido, Dios precede a todas las cosas, pero este precederlas ha de entenderse como que en Dios están las formas ejemplares de todas las cosas que son y serán. En su obra De Veritate Propositionis dice que verdad es conformidad de las cosas con el Verbo eterno. Una cosa es verdadera en la medida en que lo que debe ser es lo que debe ser cuando es conforme al verbo, es decir, a su ejemplar. Esta conformidad solo puede ser percibida por la mente. De ahí que ninguna verdad creada pueda ser percibida excepto a la luz de la suprema verdad, Dios. No se percibe directamente al verbo o la ratio eterna, sino la verdad a la luz del verbo. Grosseteste sigue así la doctrina agustiniana de la iluminación y rechaza explícitamente cualquier interpretación de la doctrina que supusiese una visión de Dios. La teoría de la iluminación como teoría ontológica. Dios es para Agustín la razón de su conocer y la razón de su existir. Su teoría de la iluminación tiene también una vertiente ontológica. Influencia de Platón y el neoplatonismo. Platón ya dijo que el sol, la luz, representaba la idea del bien, en su mito de la caverna, pero la alegoría de la luz de Plutonio es más determinante. Luz originaria que es el uno, de donde emana el nous, y de este el alma que actúa sobre la materia y la conforma. Todo ello en un proceso iluminador que va perdiendo intensidad a medida que dicha luz se aleja del foco originario y llega a las tinieblas, al no ser, a la materia.
También se nutre Agustín de las Escrituras para su teoría de la iluminación. El Verbo es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, el Evangelio de San Juan. En Agustín, Dios, como Padre del Verbo, es el equivalente cristiano de la idea del bien de Platón y del uno de Plotino. Por ello, junto con elementos que provienen de las Escrituras, calificamos la filosofía de Agustín como un neoplatonismo cristiano. También recoge Agustín de las Escrituras la idea de la creación. El hombre ya no es un compuesto de materias y formas que sigue el juego indefinido de la naturaleza, sino una criatura llamada a existir conforme al plan que Dios tiene para ella. Este concepto de creación supone un nuevo horizonte filosófico. Crear es dar el ser sin ningún elemento preexistente. Para los griegos, el mundo es necesario y eterno. Para Agustín, es temporal y contingente. Los tres momentos de la creación. La creación para Agustín se desarrolla en tres momentos lógicos, que atribuye cada uno de ellos a las tres divinidades personas. Estos tres momentos son la creación, atribuida al Padre, la formación o iluminación, atribuida al Hijo, y la ordenación, atribuida al Espíritu Santo. En 3 puntos. A. La creación. Es la aparición de la materia informe, todavía no diferenciada y existente como un elemento lógico disociable de la forma. La creación se atribuye al Padre y la extrae de la nada, quedando preparada para la conformación posterior. B. La formación o iluminación, que se imprime en la materia, la forma, idea o esencia. La formación se atribuye al Verbo, que es Hijo en cuanto que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, según San Juan. Y C, la ordenación, que se atribuye al Espíritu Santo y que consiste en proporcionar esa ley u orden que llamamos naturaleza, por la que el ser tiende hacia su interior, hacia su centro, en busca de la verdad. La teoría de la iluminación como teoría no ética. Si la iluminación consiste en dar forma a una materia informe, aspecto ontológico de la iluminación, el espíritu humano es también como una materia informe que conoce la verdad cuando es iluminada por Dios, el aspecto no ético de la iluminación. Agustín piensa que de la misma manera que podemos ver los objetos cuando estos están iluminados, nuestro espíritu puede conocer las verdades cuando recibe la iluminación de Dios. Por lo tanto, esto supone que el hombre tiene intelecto propio que cuando es iluminado puede conocer la verdad. No es que Dios ponga la verdad en nosotros, nuestro espíritu, nuestro intelecto puede descubrirla, aunque para ello necesita de esa iluminación divina. Lectura, interioridad y verdad. Nadie es arrojado de la verdad que no sea acogido por alguna imagen de la misma. Indaga qué es lo que en el placer corporal cautiva. Nada hallarás fuera de la conveniencia, pues si lo que contraría engendra dolor, la congruente produce deleite. Reconoce, pues, cuál es la suprema congruencia. No quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Y si hallares que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo, mas no olvides que al remontarte sobre las cimas de tu ser, te elevas sobre tu alma dotada de razón. Encamina, pues, tus pasos allí donde la luz de la razón se enciende. Pues, ¿a dónde arriba todo buen pensador sino a la verdad? La cual no se descubre a sí misma durante el discurso, sino es más bien la meta de toda la dialéctica racional. Mírala como la armonía superior posible y vive en conformidad con ella. Confiesa que tú no eres la verdad, pues ella no se busca a sí misma, mientras tú le diste alcance por la investigación, no recorriendo espacios, sino con el afecto espiritual, a fin de que el hombre interior concuerde con su huésped, no con la fruición carnal y baja, sino con subidismo deleite espiritual. San Agustín, de la verdadera religión, capítulo 39. Rechazo del innatismo platónico. Agustín parece aceptar el innatismo de los soliloquios, pero claramente lo rechaza en De Trinate. Aunque sigue creyendo que la razón descubre en la mente los verdaderas inteligibles, lo esencial en este punto es que Agustín considera que el pensamiento no crea la verdad, solo la descubre. Por tanto, la verdad es anterior al pensamiento. Por otra parte, la verdad se descubre entre nosotros, no fuera. Insistimos en la idea de que la verdad está en nosotros. No accedemos a ella porque sea un recuerdo del pasado, sino que es la presencia de Dios en nuestra alma. Cuando Dios nos crea, tenemos en nuestro interior verdades universales. Niveles de conocimiento. Conocimiento sensitivo, racional, el de ciencia, y conocimiento intelectivo.
Conocimiento sensitivo. Este es el grado más bajo. Se obtiene a través de los sentidos. Los cuerpos impresionan los sentidos y el alma forma en sí misma una imagen correspondiente al objeto o cuerpo de que se trate. Es importante señalar que el alma no queda impresionada por las imágenes de los sentidos, sino que ella misma elabora esa imagen. La razón se encarga de dilucidar si esa imagen es verdadera, cuando la imagen elaborada se ajusta a la realidad, o si es errónea. Después, la imagen elaborada por el alma se guardará en la memoria. Del conocimiento racional, lo que es ciencia, sería la razón, de la que hemos hablado anteriormente. Es una facultad del alma que discierne, clasifica, asocia, distingue y juzga las imágenes sensitivas. Esa razón para su funcionamiento tiene unas reglas o principios verdaderos, inmutables y necesarios. Estos principios no son creados por la razón de cada individuo, sino que son reglas comunes. Por tanto, la razón no crea los principios inmutables y verdaderos, tampoco crea la verdad. Es justamente la verdad que rige la razón. Y por último, los principios o verdades primarias son la luz, que ilumina la razón, luz que nos es dada por Dios, fundamento absoluto y trascendente de toda la verdad. Y en cuanto al conocimiento intelectivo, diremos que por encima de la razón tenemos la inteligencia, razón superior, que tiene la intuición inmediata de las verdades. La inteligencia nos proporciona la sabiduría, que versa sobre verdades eternas, sobre ideas inmutables. Los objetos de los que se ocupa la inteligencia son las ideas en Dios. Esta doctrina recibe el nombre de ejemplarismo. Entre la razón, cuyo objeto está en el mundo sensible, y la inteligencia, cuyo objeto está en el mundo inteligible, hay para Agustín una desproporción ontológica. Las ideas, objeto de la inteligencia, son reales y también indispensables para el conocimiento racional de lo sensible. Las ideas que tiene la razón cuando analiza el mundo sensible no son reales, sino el reflejo de las ideas verdaderas que están en el verbo o inteligencia divina. ¿Cómo puede el alma acceder al conocimiento de las ideas, o sea, la presencia de Dios en el alma? Agustín nos vuelve a responder con su interiorismo. El alma no crea la verdad, sino que la descubre en sí misma porque está allí por la intuición original y necesita de la luz de Dios para descubrirla. A la verdad no se accede porque sea un recuerdo, sino que es presencia de Dios en el alma y se llega a ella cuando nos esforzamos en su búsqueda en el interior más recóndito. Lectura. Las tres formas de iluminación. En realidad resulta difícil hacer coincidir en un solo sentido todos los textos agustinianos que se refieren a la iluminación. Es posible, no obstante, distinguir tres clases de iluminación en Agustín. 1. La iluminación de la luz natural de la razón, con la cual se juzgan las cosas y se constituye el conocimiento científico. 2. La iluminación de la luz de la inteligencia, por la que intuimos las primeras verdades inteligibles, fundamento de la veracidad de los juicios de la razón, y que también ella es natural y dada por Dios. Y 3. La iluminación especial o luz de la gracia, que es la que Dios da a quien quiera para poder acceder a las verdades sobrenaturales. Esta iluminación ya no es natural, sino sobrenatural. Interpretación de la teoría de la iluminación. En 3 puntos. Interpretación ontologista, interpretación aristotelizante e interpretación histórica. En cuanto a la interpretación ontologista, hablaremos de Malebranche y Gioberti. Nuestra razón intuye las ideas de manera inmediata en la mente de Dios y llegamos al conocimiento de la verdad necesaria, inmutable y eterna. En este caso no serían necesarias pruebas de la existencia de Dios, Agustín las da, y el reconocimiento sensible sería enteramente superfluo. De la interpretación aristotelizante, esta fue inaugurada por Santo Tomás. Aquí la iluminación de Agustín se reduce a lo que sería el entendimiento agente de Aristóteles. En este caso sería Dios y no el hombre, quien desempeña el papel de entendimiento agente. Y de la interpretación histórica, aquí se considera que Agustín quiso explicar la copia desde el modelo. Lectura: el ejemplarismo agustiniano de San Buenaventura. San Buenaventura hace del ejemplarismo el punto central de la metafísica. Es verdadero metafísico. Dice que se considera el ser natural en el espíritu ejemplar. La consideración de las cosas naturales a la luz y en el espíritu del verbo mismo que proyecta todas las cosas prefigurándolas en el distintivo del auténtico metafísico frente al filósofo natural o moral. En cambio, el paso de la consideración de las sustancias particulares y creadoras al principio, originador, Dios, es tarea común al metafísico y al filósofo natural, que también considera los principios de las cosas en referencia a su causa, eficiente. Por otra parte, la consideración de un bien supremo, Dios, o un fin último de todas las cosas, es tarea común del metafísico y del filósofo moral.
el cual busca la causa final a razón del orden especulativo práctico. Pero en la medida en que se considera al Ser Supremo Dios como causa ejemplar de todas las cosas, el metafísico no comparte su tarea con nadie más, por lo que en ello está su distintivo verdadero. En esa línea de pensamiento, Platón, que había mantenido una doctrina de ideas arquetípicas, y los neoplatónicos que situaron estas ideas en la mente divina están, para San Buenaventura, más cerca de la verdadera metafísica que Aristóteles, considerado como simple filósofo natural. Aristóteles está dotado del sermo scientate, pero no del sermo sapientae. No obstante, ni Platón ni los neoplatónicos pueden considerarse como verdaderos metafísicos, ya que no basta con descubrir unas ideas ejemplares o situarlas en una mente divina. Es preciso reconocerlas en el Verbo Divino, Hijo de Dios, Padre, que junto con el Espíritu Santo constituye el principio absoluto al que han de referirse los principios trascendentales del ser, causa eficiente, ejemplar y final. Por tanto, solo San Agustín puede ser el gran metafísico y su autoridad resulta entonces incondicionalmente decisiva por encima de los platónicos, solo a medias iluminados. El problema central, la razón al servicio de la fe. Hacer comprensible la verdad revelada. La cuestión es que se da por indiscutible que la verdad es revelada y se encuentra depositada en la Biblia, en los dogmas de la Iglesia o en los dichos de los padres y doctores iluminados por Dios. Por tanto, mediante la razón y con la ayuda de la gracia, todo se encamina a comprender esa verdad. Pero la búsqueda de la verdad, que era la tarea propia de la filosofía, no es una búsqueda individual. El individuo debe estar asistido por aquellos a quienes la jerarquía eclesiástica ha reconocido su superior capacidad y el estar dotados de gracia divina. El saber escolástico se apoyaba continuamente en la colectividad de las instituciones eclesiásticas. La escolástica no pretendía formular doctrinas nuevas frente a lo que había sido, por ejemplo, la filosofía griega. No estaba motivada por la búsqueda de la verdad, sino por hacer comprensible la verdad revelada. Para ella, las doctrinas y conceptos elaborados por los griegos eran un simple instrumento, en la medida de que fueran útiles para este propósito. Así pues, la filosofía quedó relegada a ser una ancilla theologiae, sierva de la teología. El poder jerárquico era una ayuda o garantía para poder adquirir el conocimiento y la verdad. En este contexto cabe preguntarse, ¿qué papel puede jugar la investigación filosófica en pos de la verdad, frente al que debe jugar el orden cósmico y las jerarquías que lo representan? ¿Qué libertad tiene el individuo frente a las limitaciones de libertad que encuentran las jerarquías que gobiernan? La posición de Scoto Eriúgena. Scoto tiene el propósito de permanecer en la ortodoxia eclesiástica, pero subraya continuamente que es la razón la que interpreta lo que nos revelan los textos sagrados. Defiende que si la revelación por parte de la autoridad de Dios, pero cualquier otra autoridad, incluida la de los padres de la Iglesia, debe estar subordinada a la razón. En consecuencia, tras la palabra divina, la revelación, la mayor prioridad corresponde a la razón. Debemos seguir a la razón que busca la verdad y no está oprimida por ninguna autoridad y que de ninguna manera impide que sea públicamente expuesto y difundido lo que los filósofos buscan con asiduidad y llegan trabajosamente a encontrar, de divisione naturae. Scoto trata, por tanto, de defender la razón, pero sin contradecir la prioridad de la revelación. En realidad, lo que se observa aquí es que la fe es más un punto de llegada que de partida. Tras el recorrido de la investigación, la razón, la luz de la sabiduría ilumina la razón humana, que participa entonces de la divina verdad del Verbo. En la investigación humana, quien halla no es el hombre que está buscando, sino es la luz divina la que busca en el hombre. Lectura: la trascendencia de Dios. La razón, por su parte, concentra todos sus esfuerzos en sugerirnos y probar, con bien fundadas investigaciones sobre la verdad, que no se puede decir nada de Dios con propiedad, ya que supera todo entendimiento y todas las expresiones sensibles e inteligibles, aquel que es mejor conocido no conociéndole y cuya ignorancia es la verdadera sabiduría, que con más verdad y exactitud es negado en todo lo que afirma. Pues cualquier negación que de él hagas será una negación verdadera, mientras que no toda afirmación que hagas será una afirmación verdadera. En efecto, si asientas que es esto o aquello, se te convencerá de falsedad, ya que él no es ninguna de las cosas existentes que se puedan decir o entender. En cambio, si dijeras, él no es ni esto ni aquello,
ni ninguna cosa. Aparecerá que has dicho la verdad, porque no es ninguna de las cosas que existen y de las que no existen, y nadie puede acercarse a él sí fortaleciéndose en el camino de la mente, y no abandona todos los sentidos y las operaciones intelectuales, y a la vez las cosas sensibles, y cuanto es y no es, y es restituido en ese estado de ignorancia a la unidad, en cuanto es posible, de aquel que está sobre toda esencia e inteligencia, del cual no hay razón ni inteligencia, ni se dice ni se entiende, ni tiene nombre ni verbo que la exprese. Sin embargo, no irrazonablemente, como ya hemos dicho repetidas veces, cuántas cosas son desde el grado más elevado hasta el infinito, que pueden decirse de él, por una especie de semejanza o por contrariedad, ya que él es la fuente de todas las cosas que pueden ser predicadas de él. Pues él no solo creó cosas semejantes a él, sino también cosas desemejantes, ya que él mismo es semejante y desemejante y causa de los contrarios. Escoto Eriúgena, sobre la división de la naturaleza. Anselmo de Canterbury. Creo para entender. Su obra gravita alrededor de las pruebas que propone para demostrar la existencia de Dios. Pero cuando intenta estas pruebas no trata de llegar a la fe, sino que precisamente es la fe la que sustenta dichas pruebas. Hay que creer para poder entender, no a la inversa. Anselmo distingue la verdad del conocimiento, que es la conformidad del conocimiento con la cosa, rectitudo cognitoris, y la verdad de la voluntad, que significa obrar bien y hacer lo que se debe hacer, rectitudo voluntatis, y la verdad de la cosa, el rectitudo rei, que es el fundamento de toda la verdad, puesto que está fundada en la verdad eterna, que es Dios. Dios es, en último término, la última verdad absoluta, norma y condición para cualquier otra verdad. Lectura: la verdad y el tiempo. Solamente de un modo impropio se habla de la verdad de tal o cual cosa, puesto que ella no tiene su ser ni en estas cosas ni por ellas, ni de ellas. Pero cuando las cosas se conforman con ella, que está presente en todo lo que es, como debe ser, se habla entonces de la verdad de tal o cual cosa como la verdad de la palabra, de la acción o de la voluntad. Se habla igualmente del tiempo de tal o cual cosa, cuando no hay más que un solo y único tiempo para todo lo que existe simultáneamente en ese mismo tiempo. Aunque tal o cual cosa no existiese, no por eso este tiempo dejaría de existir. Por consiguiente, si se habla del tiempo de tal o cual cosa, no es porque el tiempo esté en las cosas, sino porque son ellas las que están en el tiempo. Y como el tiempo, considerado en sí mismo, no es el tiempo de tal o cual cosa, sino que hablamos del tiempo de tal o cual cosa cuando consideramos las cosas que existen en él. De igual modo, la verdad soberana, subsistente por sí misma, no pertenece a ninguna cosa, pero cuando se la pone en relación con alguna cosa, entonces se habla de la verdad o de la rectitud de esa cosa. Anselmo de la verdad. El argumento ontológico. Dijo el insensato en su corazón: no hay Dios. Frente a la negación de la existencia de Dios, Anselmo prueba el contrasentido de dicha negación y lo argumenta así. Al decir que no hay Dios, el insensato entiende lo que dice. Si decimos que Dios es ese tal que no puede pensarse nada mayor, también lo entiende. Entonces hay que admitir que Dios está en su entendimiento. Lo que niega el insensato, entonces, es que esté también en la realidad. Pero si Dios solo existiera en el pensamiento, podría pensarse entonces en otro ser mayor que, además de en el pensamiento, que estuviera también en la realidad. Por lo tanto, existe, puesto que ya hemos definido a Dios como el ser tal que no puede pensarse nada mayor. En este tipo de argumentaciones, en realidad lo que subyace es la posición filosófica que otorga el valor de realidad y por tanto de verdad a los conceptos universales. Y esto supone una gradación del ser. Algo, lo general, existe más que otra cosa, lo particular. El ser posee grados. Hay una relación gradual entre el concepto de existir y el de ser. En virtud de esta relación gradual, el argumento queda en estos términos. A mayor generalidad, mayor realidad. Si Dios es la esencia más general, también es la más real. Es por tanto esencia y realidad absoluta. Y cuanto más existe algo, más perfecto es. Por tanto, el ser más elevado, Dios, tiene también la absoluta perfección. Para demostrar todo esto, Anselmo escoge las siguientes vías demostrativas. En su Monologium dice
Si cualquier existencia particular puede pensarse como no siendo, por tanto contingente, esto implica que debe su propia esencia a otra superior, el absoluto. De lo perfecto no cabe más que pensado como siendo, es decir, la esencia de Dios como perfección implica una existencia. Esto no es más que el principio eleático de Parménides, según el cual el ser es y no puede ser pensado de otro modo que siendo. En el Proslogium encontramos un argumento ontológico propiamente dicho. El ser perfecto implica su realidad, pues de lo contrario podía pensarse un ser aún más perfecto que estuviese en el pensamiento, la conciencia, y también en la realidad metafísica. Por tanto, cuando se piensa en el ser más perfecto, éste necesariamente debe existir. Abelardo. Reivindicación de la libertad del análisis racional. Piensa, como otros predecesores, que no es posible para la razón humana penetrar ni comprender los misterios de Dios. Pero tampoco la razón debe aceptar, sin crítica, ciegamente el contenido de la fe. Es absurdo, según él, aceptar como verdad algo suyo significado que no se entiende. En esto difiere con sus predecesores. Las verdades de la revelación no son tales si no se da la razón a la ocasión de comprenderlas. Abelardo es la primera posición filosófica en la Edad Media que reclama la libertad del conocimiento racional y la necesidad de aplicar el análisis lógico y dialéctico a todo lo que ha de ser tenido por verdadero. La fe no puede derivar en su credulidad ingenua y falta de crítica. Es la razón la que por tanto debe aceptarse como única guía intelectual para el hombre, incluso cuando la razón puede utilizarse con libertad en la búsqueda de la verdad, la autoridad o el consenso de los doctos que pierde su fuerza. Lógica y metafísica. Hay que destacar su concepción de la lógica como filosofía del lenguaje. La lógica para Abelardo es un saber autónomo, independiente de la ontología, puesto que se sirve de argumentos cuya validez no proviene de fuera, proporcionando a las ciencias su rigor. A Abelardo, por estos motivos, se le reprochó por hacer un uso demasiado libre de la lógica, discutiendo las verdades reveladas como si en vez de verdades de la fe fuesen argumentos susceptibles de defenderse o refutarse con criterios racionales. También defendió, Abelardo, la prioridad de una ética construida con criterios racionales sobre la moral religiosa cristiana. Lectura. ¿Qué es un universal? La expresión de Porfirio, ser predicado de muchos, parece más detenidamente declarada por Aristóteles en el libro de los Predicamentos cuando dice: lo que tiene aptitud natural para ser predicado de muchos, lo cual es una descripción del universo que hay que exponer así. Es universal lo que simplemente en la significación y en la voz es apto, esto es, que tiene aptitud a saber la conveniencia de las cosas entre sí, para ser predicado de los nombres de los cuales puede serlo con verdad. Con lo cual se excluye al fénix y otras cosas parecidas que no abarcan muchas cosas. Es apto para ser predicado, esto es, para ser unido o atribuido con verdad. Ser predicado se dice de dos maneras. O como ser unido, de cualquier manera, y así de toda proposición categórica que se dice que tiene predicado, o como ser unido con verdad. Y en este sentido, se pone en la definición del universal, con lo cual se excluye la quimera y otras cosas parecidas. Pedro Abelardo, Lógica Nostrorum Petioni Sociorum, sobre el género.